Mándeme. Le llegó el Sí, vamos a hacer pan, Lisandro. De hecho, dije, bajé por un pan para todos mis alumnos, pero van a ver que en cuanto nos veamos vamos a poder compartirlo. Van a ver que sí, así va a ser. Valentina, ¿tu cámara funciona o no funciona? Nada más dime sí o no. Ayuda, sí Ah, funciona. excelente. Qué gusto de verte y saludarte. Nada más es para saludarte, Julie. Qué bueno que te unes con nosotros. Te doy un saludo en esta mañana. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a trabajar en tiempo completo con una aplicación que se llama Jamboard. Hacer pan, ¿Va a ser qué? hacer pan. Ajá, vamos a hacer pan. No, no es cierto. Eso es el pan para poder desayunar. Entonces, fíjense bien qué es lo que les voy a mostrar en pantalla, porque así es como ustedes me los van a entregar. Súper importante que las personas que por una o por otra situación se les complique a entregar el Jamboard, pueden hacerlo en su cuaderno. Lo que van a hacer es un cuestionario. El cuestionario ya está diseñado en una presentación que yo subí al Classroom, ¿vale? Pero ustedes lo van a entregar en una aplicación que se llama Jamboard. Cuando ustedes abren Google, está este panel que está al lado de la letra de su nombre o de la figura o del, no, de la letra de su nombre. Cuando ustedes le dan clic aquí, buscan este que se llama Jamboard. Jamboard es un pizarrón en línea, Jamboard. Si ustedes le dan clic a él, va a aparecerles algo así. Google Jamboard. ¿Ok? En este caso, para poder hacer un nuevo Jamboard, lo que tengo que hacer yo es presionar el símbolo más. Y va a aparecer un nuevo espacio en donde yo voy a poder trabajar. Una vez que abre ese espacio, vamos a darle clic aquí, en donde dice Jam sin título. Voy a volverlo a dar clic para que lo vean. Clic y le podemos cambiar el título. Aquí vamos a poner el surgimiento de Nueva España. Van a poner un pequeño guión y van a poner su nombre. Ok. Y esto le va a cambiar el nombre al Jamboard. En este espacio, ustedes van a poder realizar su apunte, van a poder colocar texto en un cuadro. Por ejemplo, aquí yo acabo de colocar este cuadrito y puedo poner aquí el surgimiento de la Nueva España y lo puedo colocar al centro. Puedo agregar una imagen. Puedo buscarlas directamente en Google. Por ejemplo, esta imagen. Le di clic y la seleccioné. Bueno, pues para quien no conoce cuál era el alcance de nuestro país, todo esto era la Nueva España, incluyendo parte de Estados Unidos, hasta acá. Y Estados Unidos era un pedacito arriba, en donde estaba, y un pedacito de acá de este lado, donde estaban las 13 colonias. Y aquí vamos a empezar a colocar la información de las preguntas que yo les fui dejando en la presentación. ¿Ok? Una vez que terminen de hacer esto y que terminen de colocar toda la información, por ejemplo, yo, si no me alcanza aquí el espacio, lo que puedo hacer es abrir un nuevo pizarrón y estaría en el número 2, pero estoy exactamente en el mismo tema.
y puedo revisar yo la cantidad de apuntes que ustedes me envíen. Sean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pizarrones, tienen la posibilidad de abrir hasta 20 pizarrones. Una vez que terminan de modificar los pizarrones, van a presionar sobre el botón compartir. Y en la parte de abajo, esta es una cuenta personal, por eso es que no les va a aparecer igual a ustedes. Aquí se van a poner compartir con cualquier persona de la organización. ¿Ok? Y cuando ya hayan cambiado a cualquiera que tenga el vínculo, a cualquier persona de la organización, van a copiar el vínculo. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a Classroom y lo entreguen, lo van a entregar así. Ahorita voy a abrir un Classroom como lo vería un alumno, no como lo ve. Poner un video de YouTube. Sí, ayuda. ¿Mande? Como poner el enlace a un video de YouTube, ¿no? Así es, como poner el enlace de un video de YouTube. Exactamente igual. Otra vez que nos dijo que hicimos algo igual. Otra vez, Lisandro. La otra vez nos dijo que de tarea teníamos que poner vínculos de videos. Ok, y ahora lo que van a hacer en vez de poner vínculos de videos, me van a poner el vínculo, pero del Jamboard, ¿sale? Es exactamente el mismo procedimiento, nada más lo vuelvo a enseñar por si hay alguna duda. Aquí en trabajo en clase. Voy a escoger una tarea que todavía no esté completa para que pueda yo subir aquí, por ejemplo, en esta que todavía no está completa. Veo la tarea. Y aquí en añadir o crear, aquí ya tiene varios documentos, varios archivos que se están subiendo. Aquí en añadir, van a añadir el enlace. Le van a dar clic derecho y lo van a pegar. Y van a añadir el enlace del Jamboard, ¿ok? Creo que esa parte entonces ya está lista y ya pueden ustedes empezar a trabajar con el Jamboard del surgimiento de la Nueva España. Muy bien, ahora me voy a ir a la parte en donde está el material de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de historia con un cuestionario que tiene 10 preguntas. Entonces, lo que necesito es que hagan 10 pizarrones. Y en cada pizarrón coloquen una de las preguntas que que van a ir contestando. Para poder contestar esas preguntas, dejé yo un material. Ese material dice, creo que dice sesión en línea o algo así, déjenme lo veo. Está en la semana del 9 al 13 de noviembre. Está en la sesión en línea. Mándeme ayuda. ¿Cómo que 10 pizarrones? Ya ves que el Jamboard empieza con número 1. Si tú le vas haciendo a la flechita, ahorita me voy a regresar para que lo veas. Sí, es un cuadrito que está arriba, ¿no? Este de aquí, ¿ya viste? Este uno que está aquí. Si yo le doy clic a esta flechita, hago uno nuevo, 2. Si le doy clic, 3. Oh. ¿Sale? Entonces necesito 10 pizarrones. Uno para cada pregunta. ¿Sale? Uno para cada pregunta. Ok, ahora voy a ir a segundo A. Por cierto, la siguiente semana vamos a cambiar de Classroom. Les voy a mandar la invitación al nuevo Classroom. Esto con la finalidad de cerrar la evaluación de este primer trimestre aquí. Hasta aquí va a quedar guardado todas las evidencias. Y les voy a mandar entre el día de hoy y mañana la invitación para el nuevo Classroom. Súper importante. Todavía vamos a trabajar esta semana en este espacio y a partir de la siguiente semana vamos a trabajar en el nuevo Classroom. Esto con la finalidad de que empiece otra vez a contabilizar las actividades y hacer el promedio del nuevo trimestre. ¿Ok? Bien. Les voy a enseñar también la siguiente semana a cómo podemos archivar una clase. En este botón se pueden archivar las clases hasta abajo. Creo que aquí en este botón de la
de configuración. Voy a verlo bien para la siguiente clase y les voy a decir en dónde o cómo podemos archivar la clase. Muy bien. Pues yo les dejé el material con el que vamos a trabajar de la semana del 9 al 13 de noviembre y dejé este material además publicado aparte. Cuestionario se llama. Está hasta arriba. Y dejé este PDF, que es un escaneado de un libro, ¿vale? Entonces voy a empezar en la parte de abajo, el surgimiento de Nueva España. Le voy a pedir, por favor, voy a empezar con Dana Lilia. El surgimiento de la Nueva España, por favor. Nueva España nació de estas conquistas a principios del siglo XVI. Para su organización aprovechó tanto las estructuras de control que tenía antiguo Imperio Mexica. Compró las formas de organización indígenas de las nuevas civilizaciones mesoamericanas. Algunos investigadores aseguran que la Nueva España fue sucesora del Imperio de Moctezuma. Sin embargo, otras interpretaciones históricas rechazan esta idea, pues consideran que la conquista fue una ruptura violenta de desarrollo de la cultura mesoamericana, y no una continuidad histórica. Por otro lado, argumenta que Mesoamérica tuvo tanta riqueza y complejidad cultural que no deberíamos limitarla exclusivamente a la historia del Imperio Mexica. Ok, muchas gracias, Dana. Pues, entonces resulta que la Nueva España surge con esta mezcla como de estas dos culturas, de la española y de la mexica, porque a pesar de que se establecieron, por ejemplo, los ayuntamientos y todo este asunto, en realidad los calpullis o los barrios fueron respetados por los españoles. Entonces empezó a hacer una mezcla en cuanto a las personas que vivían aquí en la Nueva España. Valentina, adelante por favor en el siguiente párrafo, también en la siguiente página. Te lo voy a ir subiendo, ¿eh? Una de las razones por las que algunos historiadores sostienen que Nueva España fue la continuación del Imperio de Moctezuma es la estrategia utilizada por los españoles para controlar sus nuevas conquistas, aprovechando la sólida estructura del Imperio Mexica y de otras regiones como Michoacán o Tlaxcala. Convirtieron los antiguos señoríos en pueblos de indios. Esta organización se basaba en aprovechar el poder de los líderes locales, a los que denominaron caciques, para cobrar los tributos y organizar el trabajo. En ocasiones, si los señoríos estaban distantes y eran difíciles de controlar, se les obligaba a cambiar los lugares de sus asentamientos. Esta fue una estrategia muy eficaz, pues los conquistadores apoyaron en las redes de los antiguos monarcas mesoamericanos. Entonces, una forma de organización o de líderes eran los caciques, y esos caciques los dejaron para cobrar tributos y para organizar el trabajo. Cristian, adelante, tú que querías leer, adelante. Más allá de estas diferencias entre los historiadores, lo que está claro es que el rey sostenía que las colonias deberían ser controladas por la corona española. Para gobernar los territorios de ultramar desde España, el rey formó el Real Supremo Consejo de las Indias, cuyas funciones abarcaban todo tipo de asuntos, desde los administrativos hasta los eclesiásticos. Era el poder supremo para controlar las Indias y legislaba, enjuiciaba y ejecutaba las leyes que él mismo proclamaba. A estas leyes se les conocía como leyes de Indias. Ok, entonces fíjense bien, las leyes de Indias fueron estas leyes que se generaron en el nuevo territorio porque Cristóbal Colón realmente pensaba que había llegado a las Indias. Por eso es que se le llamó Consejo de las Indias y las leyes de Indias. Estas leyes estaban hechas para controlar, enjuiciar y ejecutar las leyes
que los mismos españoles proclamaban aquí en el territorio, en el nuevo territorio. ¿Sale? Muy bien, continúa por favor. Le voy a pedir ahora a Daniel, no, a Esmeralda Saraí. Esmeralda, por favor, continúa la lectura. Sí, maestro. Un poder central debía ordenar a los indios, pero sobre todo a los españoles, que no pagaban ni enviaban los impuestos que exigía la corona. Para esto se establecieron las audiencias en 1527 y el virreinato en 1535. Las grandes extensiones del Imperio español no podían ser manejadas desde un solo centro, por lo que se designaron virreinatos como los de Nueva España, Nueva Granada y Perú. El rey nombraba a un virrey que lo representaba y era responsable de controlar a los habitantes y hacer llegar a las arcas reales los impuestos exigidos. El rey respondía al Consejo de Indias de España. Debajo del virrey estaban los gobernadores de Nueva Galicia, Yucatán, Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México. Ok, muchas gracias Esmeralda. Entonces, fíjense bien, se tuvo que hacer un poder central al que le llamaron las audiencias, que aplicaba estas leyes de Indias que se habían generado. Entonces, por eso es que se designaron virreinatos abajo de las audiencias que dividieran el territorio y que para que pudieran establecer o hacer justicia con esta forma de organización. Fíjense bien aquí en esta imagen que estoy colocando en este momento, en realidad había 4 audiencias. La audiencia de México que está en verde, la audiencia de Guadalajara que está en morado, la audiencia de Guatemala que está en amarillo y la audiencia de Santo Domingo que está en color naranja. Hay una pregunta que regularmente hacen en los exámenes Comipems. ¿Cuántas audiencias existieron en la Nueva España? A ver, contesten ustedes en el chat. ¿Cuántas audiencias existieron en la Nueva España? Pareciera que son 4, Julieta y Yuda. Pero fíjense bien, acá ya estaba el gobierno de Perú. Entonces, en Nueva España únicamente fueron 2. La audiencia de México y la audiencia de Guadalajara. Que aquí en este territorio estaba la Nueva España y Nuevo México. La Nueva España y Nuevo México estaban por acá seleccionados. Entonces, era muy importante que yo les hiciera esta observación, porque la respuesta correcta es 2 audiencias en la Nueva España. Existieron 2 audiencias en la Nueva España y 4 audiencias en todo el territorio conquistado por los españoles. ¿Sale? Muchas gracias por contestar. Le voy a pedir ahora ayuda, por favor. Yuda, ayúdame con este párrafo, lo voy a ir bajando hasta que acabe. Sí, las audiencias eran tribunales civiles en los que participaban diferentes sectores de gobierno, como los gobernadores y el virrey, lo que permitía un equilibrio de poderes. Mapa 1.5. En la práctica real, las audiencias no solo impartían justicia, sino que dada la falta de comunicaciones, también ejercían acciones de gobierno, tenían funciones judiciales y administrativas, controlaban y vigilaban la administración virreinal. En caso de la audiencia del virrey, la audiencia gobernaba más abajo, del virrey, la audiencia gobernaba más abajo estaban los
las corregidores Corregidores. corregidores y los alcaldes mayores ay, ya me perdí. Responsables. Responsables. Responsables del cobro de los impuestos. Perfecto, entonces así fue como se organizó ese territorio para poder cobrar impuestos y poder ir avanzando en esta parte de la organización del territorio. Muy bien, vamos a ver qué era una merced real, qué era un tributo y qué fue la encomienda. Por favor, me va a ayudar en esta parte Diana. Abre tu micro, Diana. Carmona. Creo que ya se fue a dormir. Dice en el chat que no. No tiene forma de abrir su micrófono, seguramente. Muy bien, Julieta, por favor, ayúdame con este parrafito. Las mercedes reales, el tributo y las encomiendas. Las conquistas se habían consumado. Los españoles extendieron sus dominios desde los actuales estados norteamericanos de Nuevo México y Arizona hasta la Patagonia Argentina, es decir, por casi todo el continente americano. Las conquistas se habían realizado con el argumento de que las tierras descubiertas estaban habitadas por indígenas paganos, que vivían bajo la idolatría y el poder del diablo, por lo que los reyes de España, fieles a la Iglesia de Roma y a la religión católica, tenían la obligación moral de extender la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Si lo habían hecho con la Reconquista Española, ¿por qué no hacerlo en los territorios de ultramar? Junto a la espada venía la cruz. Ok, y entonces aquí nos hacen una pequeña observación que un pagano era una persona que no estaba bautizada. Entonces, los españoles extendieron estos dominios que tenían hasta Nuevo México y Arizona y hasta la Patagonia en Argentina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo organizaron esta parte de esas conquistas. Continúa, por favor, Lisandro. El micrófono de Lisandro sí sirve, no diga que no. A los conquistadores. Adelante, sí, ahí mero. A los conquistadores, después de haber arriesgado su vida para vencer a los imperios indígenas, les interesaba más la fortuna y la gloria que la responsabilidad moral de inculcar el evangelio en las comunidades indígenas, como lo deseaban el Vaticano y la corona española. Para solucionar estas diferencias, se retomó del mundo medieval un sistema económico llamado encomienda, y del mundo indígena una práctica tradicional, el tributo. La encomienda significaba que el rey de España encomendaba una extensa superficie de tierra con sus respectivos pueblos de indios a un antiguo conquistador primero y a colonos después. Las tierras que la corona española donó a los encomenderos se conocieron como mercedes reales. Las mercedes reales también podían ser donadas a indígenas para que formaran tierras comunales, pero especialmente fueron otorgadas a españoles para que las hicieran producir. Fíjense bien, entonces, porque aquí va una parte muy importante de lo que pueden llegar a preguntar en algún momento en un examen de Comipems para ya la entrada a la prepa que les queda un poquito menos lejos cada vez. La encomienda era una forma de organización en la que el rey de España le encomendaba una superficie de tierra junto con los indios a un español primero, a un español nacido en España, que hubiera llegado a América, y después a un español
nacido en América, un criollo. La finalidad de darles esa tierra era que evangelizaran a los indios, es decir, que los transformaran al cristianismo y que pues pudieran ayudarlos a trabajar en sus tierras. La corona, para que pudieran ellos encomendar a los indios, les daban esas tierras que les llamaban mercedes reales. Entonces, una merced real era un espacio de tierra que se le daba a los encomenderos. Fíjate bien porque las palabras son como un poquito enredadas. Está el encomendero, que es el español, y está el encomendado, que es el indígena. Encomenderos y encomendados. ¿Ok? Ahora, los encomenderos recibían las mercedes reales, que esos son estos territorios que les permitían cultivar, que les permitían tener casas, que les permitían tener la propiedad para poder explotar el espacio. Y los encomendados, que eran los indígenas, lo que hacían era trabajar las tierras para poder darle una especie de tributo, una especie de salario, de sueldo, más bien, una especie de trabajo que le permitiera seguir al lado del encomendero. ¿Me explico? Entonces, esa es la encomienda. La encomienda en la Nueva España fue un proceso en el que pues, los españoles le encargaron a los indígenas a un español y así se llamó este sistema de organización. Déjenme les platico que aquí en la encomienda pues hubo grandes atrocidades porque, por ejemplo, los españoles estaban acostumbrados a comer pan, pero aquí en México Tenochtitlan, es decir, en la Nueva España, recién conquistada, no se hacía pan, se hacía tortilla. Y entonces las mujeres eran azotadas, les daban de castigo 100 o 200 azotes por no querer hacer pan. Evidentemente no lograron los españoles doblegar esa parte de la cultura mexicana, esa parte de la cultura prehispánica. Sin embargo, es parte de lo que sucedió durante la encomienda. Bien, vamos a continuar por favor con la lectura y es el turno de Dafne. Dafne, princesa, por favor abre tu micrófono y ayúdanos a leer este párrafo. ¿Desde los indígenas? Así es, desde los indígenas. Habla un poquito fuerte, hija. Sí, maestro. Los indígenas encomendados por las fuerzas tenían la obligación de prestar sus servicios personales y su fuerza de trabajo al encomendero, así como de pagar un porcentaje de su trabajo como tributo. A cambio, el encomendador debía velar por la seguridad de los indígenas y sobre todo enseñarles la doctrina cristiana, pero los encomenderos explotaban a los indígenas y aumentaban constantemente los tributos. Lo que a largo plazo provocó un gran descenso de la población indígena que ya no. Creo que ya la perdimos, ¿verdad? Ok, la encomienda pronto se convirtió en un espacio de corrupción, dominación y explotación de los españoles sobre los indígenas, al grado de ser prohibida a mediados del siglo XVI por el rey de España, aunque en realidad siguió funcionando hasta inicios del siglo XVII.
Entonces, lo que sucedió aquí con esta encomienda es que les dieron permiso prácticamente a los españoles para explotar a los indígenas. Y el gran problema fue que terminaron con la poca población indígena que quedaba, porque la primera parte de la población indígena se había acabado con la viruela y con todas estas enfermedades traídas de América. Bien, voy a continuar con... Ayúdame, por favor, con este parrafito que termina en la siguiente página. Camila Martínez. Perdón, maestro, es que no lo No te escuchaba. preocupes. Adelante, Camila. ¿En cuál era el de arriba o el de Empieza abajo? aquí Es que arriba no se y veía termina la acá abajo. pantalla y Sí. me tuve que salir. Ok. Aunque al poco tiempo de su llegada los españoles asumieron el poder, no todo fue fácil. El poder virreinal tardó casi un siglo en consolidarizarse. Como hemos dicho, es importante saber que aunque la llegada de los conquistadores significó una irrupción en la vida de los pueblos mesoamericanos y produjo cambios muy profundos, muchas tradiciones, costumbres y hábitos indígenas permanecieron. Los españoles tuvieron una buena estrategia: aprovechar todo lo que podía servirles de la antigua forma de organización indígena. Por ejemplo, les pareció que podía servirles la forma de organización política y social en Altepetl o pequeños estados autónomos indígenas en los que gobernaba un tlatoani. Así cambiaron el nombre de Altepetl por el de señoríos, y al tlatoani lo convirtieron en cacique. Los señoríos se utilizaron para cobrar los tributos y para evangelizar. Además, servían para mantener el orden y organizar el trabajo. Lo más significativo de estos pueblos de indios fueron los hospitales pueblo, que fundó Vasco de Quiroga en Michoacán. Esta forma de organización indígena permaneció durante la colonia. Sin embargo, como toda permanencia de la historia, no quedó inalterada o sin sufrir cambios. Los españoles organizaron los señoríos a la manera de los cáblidos o ayuntamientos que existían en España. Se designaron hombres de la nobleza o del linaje como alcaldes y regidores. Se organizaban en elecciones y se hicieron cajas de tesorería. Ok, entonces, fíjense bien, se organizaron en cabildos, como hoy los conocemos, o ayuntamientos. Aquí habla de que se reemplazó a los militares españoles que tenían el poder por otros más preparados en materia de administración y gobierno, es decir, con más conocimiento de las letras y de las cuentas. Se cambió de un gobierno militar a uno civil. Además, a partir de 1535, el rey de España designó un virrey como su representante en las tierras conquistadas. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza, quien vino para organizar una nueva estructura administrativa y restar poder a los conquistadores, en especial a Hernán Cortés, que había tenido mucho poder en esa parte. La lucha de Fray Bartolomé de las Casas por mejorar las condiciones de los pueblos de indios fue fundamental para la decadencia del sistema de encomiendas. Es decir, Fray Bartolomé de las Casas no quería que se siguiera organizando de esa manera a la gente. Este fraile dominico, antiguo encomendero en las Antillas,
se percató de la situación de esclavitud en que vivían los indígenas, porque era prácticamente esclavitud. Fue hasta España a dialogar con el rey y lo convenció de prohibir las encomiendas. Las leyes nuevas de 1542, en las que se consideraba al indio menor de edad, y se prohibió su esclavización. Fueron el resultado de los esfuerzos de Bartolomé de las Casas, y con ellas se logró limitar el poder de los encomenderos y prohibir nuevas encomiendas. Se fijó una tasa de tributos única para todos los indígenas, es decir, que todos iban a pagar lo mismo a los encomenderos. Con el tiempo los encomenderos desaparecieron y en su lugar el virrey puso a corregidores y alcaldes para que controlaran el trabajo indígena. Y si ustedes se dan cuenta, hoy los alcaldes siguen funcionando. Bueno, ahora existen alcaldías en el Distrito Federal y es una forma de organización. ¿Ok? La evangelización y la fundación de nuevas ciudades. Además de ser un sistema económico, la encomienda abrió espacios para uno de los procesos históricos más importantes de la historia colonial novohispana y quizás el que ha dejado mayores huellas hasta el presente, la evangelización, muchachos. ¿Qué es la evangelización? Se da principalmente a lo largo del siglo XVI, a lo largo del siglo XVI, y consistió en inculcar los principios y dogmas de la fe cristiana escritos en los evangelios o los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Por eso, muchachos, se le llama como evangelización, porque está basado en los evangelios del Nuevo Testamento. Si ustedes tienen una Biblia católica o cristiana, van a darse cuenta que en el Nuevo Testamento están estos evangelios. Bien, las órdenes religiosas que llegaron primero a América fueron los franciscanos, después llegaron los dominicos, después los agustinos y al final los jesuitas. Aunque estos últimos, muchachos, los jesuitas fueron expulsados por los reyes borbones que tomaron el poder en España tiempo después. Pero los primeros en llegar son los franciscanos. Los evangelizadores se toparon con un problema. Para poder evangelizar tenían que aprender la lengua. Y entonces por eso es que el castellano o el español tenían que aprender y enseñar a los indígenas a que hablaran estas lenguas para que pudieran evangelizar de manera correcta. Entonces, estos evangelizadores destruyeron y quemaron códices en donde se daban cuenta que los indígenas estaban acostumbrados a adorar imágenes de sus dioses, ¿no? Entonces sustituyeron estas imágenes con imágenes de las Biblias que traían. Las religiones mesoamericanas tenían un arraigo muy fuerte, es decir, no podían fácilmente ser echadas abajo. Igual, por ejemplo, los sacrificios humanos era algo que estaba muy arraigado en la cultura prehispánica y con la llegada de estos frailes fueron prohibidas. Y se inició una política de sustitución, muchachos, que consistía en suplantar un antiguo dios mesoamericano por uno católico. En el ejemplo que nos pone el libro, dice, por ejemplo, Tonantzin, la madre tierra, fue vinculada a la Virgen de Guadalupe. Y Tonantzin, yo les he predicado, es una piedra circular que ponían volteada hacia la tierra porque adoraba o representaba la tierra, y los antiguos indígenas le hacían adoración a esa piedra. Esas piedras fueron colocadas como parte de las columnas de los templos y los indígenas iban realmente a adorar a Tonantzin, no a la Virgen de Guadalupe, pero como ahí estaba Tonantzin, iban a ver a la Virgen de Guadalupe como parte de esta ceremonia, ¿no? Quetzalcóatl fue asociado a Santo Tomás Apóstol de Cristo, que iba con él a todos lados. Y entonces los pueblos empezaron a bautizarse con un nombre de un santo y un apellido indígena, como en el caso, por ejemplo, de San Pedro Tututepec, o por ejemplo San Miguel Totolapan. Por eso es que los pueblos empezaron a
generar este tipo de nombres. Bueno, pues los frailes también empezaron a implementar un sistema educativo en donde la fe católica era parte de el centro de la educación. Primero tenían que aprenderse los mandamientos, tenían que aprenderse parte del evangelio, quién fue Adán, quién fue Eva. Entonces era algo súper importante. Se empezó a dar un proceso de sincretismo, muchachos. Este proceso de sincretismo es un proceso en el que se empiezan a unir o mezclar diferentes culturas, diferentes doctrinas. Y aunque los frailes rechazaban muchas de las costumbres indígenas, también defendían a los indios contra el abuso de los encomenderos y de los conquistadores. Por eso es que se hizo un vínculo estrecho entre los indígenas y los padrecitos, los evangelizadores. Por eso es que costumbres, ritos e imágenes indígenas se fueron combinando con los principios católicos hasta formar un sincretismo religioso, pero no nada más religioso, sino cultural. La Virgen de Guadalupe es el ejemplo del sincretismo religioso, pero por ejemplo, yo ya les había platicado del taco de carnitas, es parte del sincretismo cultural. En el norte, los frailes franciscanos y jesuitas fundaron misiones, es decir, asentamientos en donde pretendían evangelizar a los indios y pues evitar que ellos huyeran a otros lados, les daban de comer para que no hubiera problemas en esta parte. Las ciudades, muchachos, fueron trazadas con perfecta exactitud. No sé si ustedes, por ejemplo, vean este pequeño mapa que se está mostrando y las calles eran una cuadrícula perfecta. Obviamente en el caso de las ciudades de las minas, por ejemplo, Guanajuato, Taxco, Real del Monte, San Luis Potosí o Zacatecas, fue distinto porque el terreno era muy sinuoso, era muy entre subidas y bajadas. Por eso es que se hicieron callejones o se hicieron otro tipo de calles en el caso de las ciudades en donde había minas. Recuerden que la principal zona de minas se encontró en Zacatecas. La principal zona de minas, Zacatecas, luego Guanajuato, y bueno, pues hoy actualmente nosotros seguimos siendo el tercer o cuarto productor de plata a nivel mundial. Y viene pues cómo se transformó, cómo se fue transformando el paisaje, la ganadería, la minería, los nuevos cultivos. Y yo les platicaba que había precisamente la explotación de la plata, que fue algo que se generó en ese momento de manera muy importante. Y esto que está en rosita habla, todo lo que está para acá abajo, determinaba lo que era la ruta de la plata. La ruta de la plata era la ruta, aquí está ya de manera muy práctica, en donde venía desde Santa Fe, todo esto hasta llegar a la Ciudad de México, era la ruta de la plata. Porque había mucha producción de plata en ese momento. Bien, pues esto es en general lo que quería que revisáramos el día de hoy en la lectura. Yo les coloqué aquí en el Classroom, en la sesión en línea, les coloqué el cuestionario. Este cuestionario lo tienen que hacer en Jamboard y es muy fácil. ¿Qué son las leyes de Indias? ¿Qué son las leyes de Indias? No lo puse, se los puse en el Classroom en la sesión en línea, no te tenía que llegar, Cristian. Nada más abre el Classroom y ahí en la sesión en línea tiene que estar este cuestionario. Adelante, muchachos, díganme, ¿qué son las leyes de Indias? Escríbanlo. Escríbanlo en el chat, perdón. ¿Qué son las leyes de Indias? Maestro, Dime. Ponemos las preguntas en el Jamboard que hicimos. Exactamente.
Aquí yo ya de hecho ya se las dejé contestadas, Yuda. ¿Qué eran las audiencias? ¿Qué es la encomienda? ¿Qué es una merced real? ¿Cuáles son las obligaciones de los encomenderos? ¿Qué es la evangelización? ¿Quiénes fueron los primeros frailes en llegar a América? ¿En qué consistió la política de sustitución? ¿Qué significa sincretismo religioso? ¿Y a qué se le llamó la ruta o el camino de la plata? ¿Sale? Y me van a ilustrar cada una de los pizarrones que ustedes realicen. Recuerden que es en Jamboard. Los que no puedan trabajar en Jamboard lo van a hacer en el cuaderno, pero tiene que estar ilustrado. Muy bien, muchachos, llegó el momento de pasar lista, pasar asistencia. Les voy a pedir que anoten su nombre completo, por favor, para poder tomar su asistencia del día de hoy, y también me van a colocar si tienen alguna duda de lo que van a hacer el día de hoy en el Jamboard. Por cierto, el día de ayer me dieron una buena noticia. El día de hoy se integra con nosotros su compañera Dafne. Ya había estado trabajando con nosotros el año pasado. Me da mucho gusto verla conectada. Con razón dije, ¿quién es? Sí, no te preocupes. Es Dafne, que ya me avisaron que se integra de nueva cuenta con nosotros. Y Dafne, no seas malita. Van a poder ver revisando, por ejemplo, esta última grabación, para que puedan ver la información desde el principio de la clase, y vamos a cambiar de Classroom. Por ahí les voy a volver a mandar yo la invitación al nuevo Classroom, y me parece que tú sí tienes cuenta institucional, ¿verdad? Sí, solo que ahorita entré con la de mi hermano porque no sabía cómo entrar, pero Ok. ya ahorita, ya más o menos. Bueno, pues yo les voy a mandar la invitación al correo, ¿vale? Para que ustedes lo puedan aceptar. Vayan colocando entonces su nombre completo. Ya los que ya pusieron su nombre completo, podemos abandonar la reunión. Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho y recuerden que los extraño muchísimo. Próxima. Me cuida, no se va por la sombrita. No, ya me voy a la otra clase, que está aquí luego, a la vuelta de la compu. Hasta luego. Hasta luego. Sayonara. Dios master. Hasta luego. Cuídense mucho, Julieta, por favor.